Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 15 según el Evangelio de Mateo. Yo te invito a que si tú tienes un mapa bíblico, que tú lo busques. A través de estos estudios que nosotros estamos dando, mencionamos muchas ciudades, mencionamos muchas regiones en las cuales Jesús enseña, en las cuales Jesús está teniendo conversaciones con diferentes personas. Y es bien necesario que nosotros aprendamos los lugares, que localicemos exactamente dónde está ocurriendo cada una de las escenas que nosotros estamos estudiando, porque así recibimos una enseñanza mejor en cuanto a lo que está sucediendo en la Biblia. Yo les voy a enseñar uno que tengo, es un pequeño panfleto, se llama Los Mapas de la Biblia. Este panfleto creo que cuesta algunos $2, lo puede conseguir en Amazon o lo puede conseguir en cualquier librería cristiana. Uno que es muy bueno, tiene los mapas principales y las ciudades principales que se mencionan en la Biblia. Yo siempre lo tengo guardadito junto con mi Biblia para ayudar en el estudio. Así que si no tienes uno, te invito a que lo compres, a que obtengas uno para que veas qué diferencia hace cuando nosotros estudiamos la Biblia. Pero ahora vamos a comenzar con la clase de hoy. Y como dije, esta es la segunda parte del capítulo 15 según el Evangelio de Mateo. Nosotros cuando terminamos el capítulo 14, nosotros hablamos de que Jesús se encontraba en Genezaret. Después nosotros cuando entramos en el capítulo 15, nosotros vimos que unos fariseos y unos escribas llegaron donde él a hacerle unas preguntas sobre el por qué los discípulos de Jesús comían pan sin lavarse las manos. Ya nosotros explicamos esta escena. Después vimos que Jesús se movió a la región de Tiro y Sidón. Y allí Jesús tuvo un encuentro con la mujer cananea. También nosotros lo explicamos en la clase pasada. Pero ahora nosotros vamos a ver que Jesús nuevamente se va a mover de lugar. Así que sí, puedes, me acompañas a leer y vamos a leer capítulo 15 desde el versículo 29 en adelante. Y dice así la poderosa palabra. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí la palabra nos dice, como ya hicimos un punto, donde Jesús se vuelve a mover del área. Ahora está en la orilla del mar de Galilea. Dice aquí la palabra que él vino a este lugar y subió al monte y se quedó allí. Posiblemente buscando un tiempo para descansar, buscando un tiempo para orar, o simplemente él se quedó en aquel lugar para conversar con sus discípulos. Pero aquí la palabra nos dice que mucha gente se le acercó. Y no solamente se le acercaron, sino que le trajeron todos los enfermos. Le llevaron mancos, ciegos, le llevaron personas que tenían muchos problemas de salud. Dice la palabra, lo pusieron a sus pies y Jesús los sanó. La misericordia del Padre Celestial se ve aquí representada en este ministerio glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesús. Jesús vino a cumplir todo aquello por lo cual el Padre lo había enviado. Y siempre nosotros pensamos en el sacrificio poderoso que Él hizo en la cruz, pero aquí vemos que también el Señor está haciendo estos milagros poderosos, proclamando el reino de los cielos. Aquí Él está enseñando la misericordia del Padre, el amor del Padre. Cuando nosotros estudiamos en esta región que Jesús se ha movido, posiblemente la mayoría de estas personas eran de pueblo gentil.
La mayoría de estas personas no eran judíos, pero ellos quizás ya habían escuchado los milagros poderosos que Jesús hacía, todas las sanidades que él hacía, y es por esto que llegan a aquel lugar, le traen todos los enfermos y aquí el nombre del Padre es glorificado. Jesús vino a glorificar el nombre del Padre. Él vino a dar testimonio de las grandezas del Padre, de las grandezas del reino de Dios. Y algo que aquí esta palabra nos dice, que recalca, dice que aquella multitud se maravillaba. Ellos estaban maravillados de la grandeza que ellos estaban viendo a Jesús hacer. Ellos se maravillaban del poder de Dios manifestado en medio de la multitud. Ellos se maravillaban que aquellas cosas que ellos quizás pensaban que era totalmente imposible sanar, Jesús las estaba sanando. Uno de los ejemplos maravillosos que tenemos aquí es el de los mancos. Cuando aquí la palabra nos dice mancos, no se refiere a una persona que le falta una parte de su cuerpo, pero en sí una persona que sus extremidades están dobladas. Y Jesús hizo aquellos milagros, enderezó sus cuerpos, sanó los ojos ciegos, los oídos, el cojo saltaba ahora y podía caminar, y todas estas cosas impactaron a aquella gente. Vuelvo y repito, que la mayoría eran gentiles. Aquí lo último que leímos fue que aquellas personas glorificaban al Dios de Israel. Aquellas personas reconocieron el poder del único Dios verdadero. Los gentiles de aquel tiempo estaban acostumbrados a adorar a múltiples dioses, pero aquí están viendo el verdadero Dios hacer milagros, hacer proezas, y ellos le están dando toda la gloria como solo Él se la merece. Jesús dijo que el que le conocía a Él, conocía al Padre. Las obras que Él hacía era la voluntad del Padre. El Padre ama al ser humano. El Padre tiene misericordia sobre el ser humano. El Padre quiere el bien para el ser humano. Y nosotros, a través de este poderoso ejemplo que el Señor nos da aquí, podemos entender su misericordia. Así que si algún día tú te encuentras con alguna situación, tráela a los pies de Jesús. No importa cuál sea. No importa si es una necesidad física, si es una necesidad emocional, si es una necesidad espiritual, ven a los pies de Jesús. De la misma manera que aquellos gentiles llegaron llevando a todos sus enfermos ante sus pies, vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos nosotros a entregar todas nuestras necesidades. Vamos nosotros a recibir de esa misericordia y de esa bondad infinita que el Padre tiene hacia nosotros. El Señor no tiene límites. Nada es imposible para Él. Por más difícil que nosotros creamos que es la situación, para Él no lo es. Así que sea cual sea tu problema, sea cual sea tu dolor, tráeselo al Señor. Puede que no sea un dolor físico, puede que sea un dolor del corazón. Llévalo a los pies de Jesús. Entrégaselo al Señor de Jesús. Que esta palabra nos hable de cuán grande es su misericordia. Aquel pueblo gentil, nosotros sabemos que ellos solamente han escuchado de Él, pero ellos no han conocido el poder de Dios hasta este momento. Por eso están maravillados, por eso le están dando toda la gloria al Señor. Qué bonito que cuando nosotros vemos el amor y la misericordia del Señor derramada, lo que se provoca es un avivamiento donde las personas reconocen cuán grande es nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice ahora la palabra: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Aquí comienza la palabra explicándonos un detalle muy hermoso de nuestro Señor: su compasión. La compasión que Él tuvo de aquellas personas que estuvieron en aquel lugar por 3 días. Aquellas personas
que llevaron a todos sus enfermos ante Jesús, estaban maravillados por las proezas que el Señor hacía, pero el Señor reconoció que también había otra necesidad entre ellos, y era la necesidad de alimentarse. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿le interesa al Señor mi cuerpo físico también? Claro que sí. ¿Sanarte tus enfermedades? ¿Le importa? También suplir todas tus otras necesidades también le importa al Señor. Todo lo que se relaciona con tu vida es importante para Él. Y aquí nosotros vemos que cuando Él dice, Él no quiere enviarlos por el camino, no sea que se desmayen. Él sabía la necesidad de alimento que tenían y Él quería suplirla. El Señor, aquí vemos nuevamente que su misericordia, su compasión, su amor toman parte de lo que es su ministerio. Lo vemos aquí presente. Vemos aquí ese amor del Señor que se preocupa por aquellas personas que habían estado 3 días allí. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 33, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Bueno, ya nosotros habíamos estudiado la multiplicación de los panes y de los peces cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres. Aquí nuevamente nosotros vamos a ver que nos encontramos en una situación similar. No es la misma. Muchas personas creen, o algunas personas creen, que esto pudo ser una repetición del autor del libro del mismo escenario, pero no lo es. Esto es una situación totalmente diferente. Aquí, primeramente, el Señor está en la orilla del mar de Galilea, pero es en el lado opuesto de donde Él había alimentado los 5,000 hombres. Aquí lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿por qué los discípulos dudaron de dónde se sacaría el alimento? Ya ellos habían presenciado la vez que Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, con 2 peces y 5 panes. Ellos ya habían visto ese milagro poderoso. ¿Por qué ahora se están preguntando de dónde van a sacar alimento? ¿Por qué su fe todavía mengua? ¿Por qué ellos no han comprendido el poder que tiene Jesús? Una de las cosas que nosotros podemos deducir sería que aquel pueblo que allí se encontraba, aquellas multitudes que habían seguido a Jesús en este momento, eran de mayoría gentil. Posiblemente la religiosidad de los discípulos no le permitieron ver que Jesús también podía alimentar a aquellas personas, aunque ellos no pertenecían al pueblo de Israel. Quizás aquella religiosidad cegante les estaba tocando. Quizás ellos no podían entender que quizás Jesús sí podía hacer milagros en el pueblo de Israel, pero no con los gentiles. Pero vamos a leer lo que Jesús le contesta ahora. Y dice en el versículo 34, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y los partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí vemos que Jesús nuevamente va a hacer ese milagro poderoso de multiplicar los alimentos. En la vez pasada, cuando hablamos de la multiplicación de los alimentos, nosotros hablamos de que eran 5 panes y 2 peces. Y Jesús los multiplicó y sobraron 12 canastas. Y nosotros explicamos aquella vez que aquel número representaba a las tribus de Israel. Es una profecía para decir que hay alimento espiritual para el pueblo de Israel una vez ellos acepten a Jesús como su Salvador. Pero aquí nosotros vemos que ellos dicen que lo único que tienen son 7 panes y algunos pececillos. Pero Jesús los bendice
los comienza a repartir, se los da a los discípulos y los discípulos se los dan a las personas. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Aquí, en esta ocasión, se recogieron 7 canastas. En la primera, cuando Jesús alimentó a aquel pueblo judío que lo seguía, sobraron 12. Pero ahora sobraron 7. ¿Por qué 7? Porque también es una profecía para aquel pueblo gentil. Dios, representado con el número 7, el número 7 siempre habla del poder de Dios. Aquí está dando testimonio a un pueblo gentil. Les está diciendo, esto es obra del único Dios todopoderoso. Esto para ellos es testimonio de lo que ha ocurrido, es real y viene de parte de Dios. Nosotros vemos aquí un milagro, vemos profecía, vemos cómo la misericordia del Señor se extiende hasta un pueblo que estaba profetizado, que también escucharían el mensaje de salvación. Aquí nosotros vemos el cumplimiento de profecías de Jesús. Aquí vemos el cumplimiento de profecías sobre los gentiles. Aquí nosotros vemos la obra de Dios manifestada. Esta porción es hermosa. Esta porción nos habla de ese amor del Señor, de cómo Él se preocupó por aquellas personas, cómo ahora las alimenta y dice que están saciadas. No simplemente le dio un poco para aguantar el hambre a lo que llegaban a sus aldeas o pueblos, pero los sació. Porque Dios cuando bendice, bendice en grande. Y otra de las cosas que nosotros podemos sacar aquí también de este pasaje bíblico es que nuevamente Jesús multiplica los alimentos, pero se los da a los discípulos para que sean ellos quienes repartan el alimento. El Señor siempre va a usar a los suyos para bendecir a los demás. Nosotros los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos un llamado a servir. Un llamado a dar. Sea lo que sea que tú tengas en tus manos, ponlo en las manos de Jesús para que el Señor lo multiplique. Él te va a usar a ti. Lo que tú tengas, por más pequeño que tú creas que sea, para el Señor no lo es. El Señor no está buscando cantidades. Él se encarga de las cantidades. El Señor está buscando unas manos que estén dispuestas para dar y unas manos que estén dispuestas para servir. Ese es el llamado de nosotros los cristianos. Hay personas que se comparan con otras y decir, aquella sí puede dar porque tiene más, yo no puedo. Nunca hagas eso. El Señor sabe la capacidad de cada uno de sus hijos. Él se encarga de las cantidades. Nosotros nos encargamos de lo que tengamos, ponerlo en sus manos. Nosotros nos encargamos de que cuando Él quiera bendecir a los demás, nosotros ser esas manos que llevan la bendición al necesitado. Deja que Dios te use. Deja que tus manos sean las manos que Dios use para bendecir a otro. Nunca pongamos peros. Nunca pongamos límites al Señor. El Señor no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros con nuestra falta de fe. Nosotros estamos para nosotros bendecir al Señor con lo que tengamos y cuando Él haga esa multiplicación de bendiciones, nosotros repartirla a los demás. Tú tienes un talento y crees que es poquito, ante el Señor no lo es. Entrégaselo al Señor y dile, Señor, mis talentos los pongo ante ti. Úsame para bendecir a otros. Cualquier cosa que tú puedas dar a la iglesia, dala. Deja que el Señor use lo que tú tienes para bendecir a otros y que también use tus manos para tú repartir bendiciones. El Señor te quiere utilizar a ti y a mí. El Señor quiere usarnos para proclamar su reino. El Señor quiere que nosotros demos testimonio de las verdades del reino de los cielos.
del amor del Padre, de la misericordia del Padre. Nosotros tenemos un llamado hermoso. Y nosotros tenemos que permitir que esta palabra nos hable, que nosotros meternos ahí, usar nuestra imaginación, estar ahí mirando a Jesús, mirando a sus discípulos, mirando la multiplicación de los alimentos y cómo aquellas personas todas fueron saciadas. Vamos nosotros a usar nuestra imaginación para nosotros poder recibir cuán grande fue esa bendición y qué linda la invitación que nos hace hoy día a usted y a mí. Aquí dice la palabra, dice: entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí Jesús, una vez sació las necesidades tanto por enfermedad como la necesidad tan básica de comer. Ahora Él se retira, pero no se retiró antes de bendecir a aquel pueblo que le buscó, aquel pueblo que creyó en Él, aquel pueblo que sabía que para Él nada es imposible. El Señor nunca te va a dejar solo. Eso es una promesa que Él nos dio, que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Nosotros podemos venir a sus pies y nosotros poner allí todas nuestras necesidades. Y si hay algo más que Él sabe de lo que tenemos necesidad, también la va a suplir. No le pongamos límites al Señor. Tampoco, usando el ejemplo de los discípulos, tampoco dejemos que la religiosidad nos ciegue a tal manera de pretender que solamente Dios va a bendecir a un grupo y a otro no. El Señor ama al ser humano. El Señor puede bendecir a cualquier persona que ponga fe en Él. Nosotros somos herederos de su gracia por Cristo Jesús. Nosotros hemos puesto la fe en Él. Vamos a invitar a otros para que pongan su fe en Él. Olvidémonos de las obras. De eso se encarga el Señor. Pero hablemos de Jesús a todas las personas. Y si tú ves una persona que tiene alguna necesidad, invítalo a los pies de Cristo. Dile: tú tienes una necesidad, yo sé quién puede ayudarte, yo sé quién puede sanar toda herida, mi Señor y Salvador Jesucristo. Tú sabes, alguien que tenga hambre y sed en la vida, tráelo a los pies de Cristo. Dile: yo conozco a alguien que multiplica las bendiciones y que te da al punto de saciarte, que no te va a dejar ir solo, no te va a abandonar. Él va a saciar tu necesidad. Díselo a las personas. Dile a las personas cuántas maravillas y milagros Él ha hecho en tu vida. Cuando conozcas a una persona que está triste, cuéntale de ese que te da gozo, que te da alegría, que te da felicidad para tú caminar aún en medio de las tormentas. Cuando tú conozcas a alguien que tiene una enfermedad, por más incurable que parezca, háblale de Jesucristo, tráelo a los pies del Señor. Dile: yo conozco a alguien que sana, yo conozco a alguien que restaura, yo conozco a alguien que levanta al enfermo. Tráelo a los pies de Jesús. Y si tienes una bendición en tus manos, que se la puedes dar al Señor para que Él así bendiga a otro, hazlo, por más pequeña que te parezca. Dáselo al Señor. Amén. Y así nosotros terminamos con este poderoso capítulo, el capítulo 15, según Mateo. Yo te invito a que en tu hogar tú repases todo el capítulo, que tomes notas. Te vuelvo a hacer la invitación de los mapas. Busca un mapa bíblico que sea del tiempo de Jesús para que usted pueda marcar todas las ciudades y cómo Jesús se mueve de pueblo en pueblo o de región en región. Eso nos ayuda muchísimo a entender mejor la palabra. Yo te invito a que, si no te has suscrito a este canal, que así lo hagas. Que si tú conoces a alguien que pueda beneficiarse de estos estudios, que compartas el video con esa persona. Si conoces a alguien que tú puedes darle la información de este canal, por favor hazlo para que juntos nos gocemos de estos poderosos estudios. Y nuevamente te doy gracias por acompañarme en otra clase más. Así que nos veremos en la próxima. Dios te bendiga. Bye.